Hola chicos, bueno, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien. Hoy toco un resumen sobre el espacio urbano y sobre las ciudades, ¿de acuerdo? En primer lugar me gustaría definir qué es una ciudad, ¿de acuerdo? Sabéis que una ciudad es un lugar donde existe una alta densidad de población, es decir, donde vive muchísima población junta y las actividades que se desarrollan en ese espacio urbano, en esa ciudad, son actividades no agrícolas, es decir, no están relacionadas con el campo. Luego, posteriormente, pasaré a definir más en profundidad lo que es una ciudad con las características propias, pero quiero que hagamos una pequeña historia, una pequeña evolución de lo que son las ciudades. Las primeras ciudades surgieron aproximadamente hace unos 5.500 años, porque las primeras ciudades datan del año 3500 a.C. en las riberas de los ríos de Oriente Próximo, ¿de acuerdo? En las zonas de Mesopotamia, en las zonas de, posteriormente en Egipto, y también en las zonas de China y de India, ¿vale? Para nosotros las que nos interesan son las de Oriente Próximo, sobre todo las de Mesopotamia. Bueno, esas ciudades son las más antiguas y surgieron vinculadas a ríos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el ser humano se hizo sedentario, se había hecho sedentario, y en este momento pues ya empezaron ese ser humano que se hizo sedentario empezó ya a cultivar sus tierras, a cuidar sus animales, y evidentemente empezó a asentarse en unos lugares estables a lo largo del tiempo. Por lo tanto, poco a poco esos asentamientos, esos poblados pequeños se fueron haciendo mucho más grandes, fueron surgiendo murallas para defenderse de los pueblos vecinos, ¿de acuerdo? Y así surgió en torno a ríos y gracias al aprovechamiento del agua, surgieron por lo que nos conocemos como las primeras ciudades, ¿de acuerdo? La siguiente etapa que tenemos que hablar de las ciudades la encontramos en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, ¿vale? En la Grecia antigua, no en la Grecia actual. Esas ciudades crecieron en torno a una plaza pública, a un centro público que es el ágora, ¿vale? Y a partir de ese lugar, de una forma desordenada, totalmente desordenada, pues surgieron esas aglutinaciones, esas aglomeraciones de casas donde vivía esta gente que moraba en las ciudades. La siguiente parada quiero que la veamos en Roma, ¿vale? En Roma es la primera civilización que intenta organizar su espacio urbano, ¿de acuerdo? Ellos intentan organizar su espacio urbano. Tales de Mileto creó el plano hipodámico, ¿vale? Que era un plano donde se basaba en una cuadrícula, donde teníamos una calle, dos calles principales que surgían del foro. El foro era el centro político y el centro público de la ciudad, y a partir de ahí surgía el Cardo y el Decumano, que eran las calles principales, y basándose en esa estructura, mediante una cuadrícula, pues intentaron organizar ese espacio urbano, porque los romanos creían que para controlar mucho mejor una ciudad eran mejor las líneas rectas que las líneas curvas, ¿vale? Y eso es verdad, para proteger una ciudad es mejor una línea recta que una línea curva. Luego llegamos a la Edad Media. Mira, ya sabéis que la Edad Media es una época de caos, es una época compleja, es una época muy complicada, donde si no había ningún tipo de autoridad, o donde no había ningún tipo, si había algún tipo de autoridad pública, que eran las monarquías, eran monarquías muy débiles, la gente se fue a vivir al campo, entonces las ciudades se quedaron un poco abandonadas, y ese abandono de las ciudades provocó que las ciudades crecieran de una forma descontrolada, de una forma desorganizada, de una forma totalmente caótica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el plano medieval de las ciudades es un plano desorganizado, es un plano con curvas, con calles sinuosas, y pues nada, cada uno construía allá donde podía, ¿de acuerdo? Luego sí que es verdad que ya con la llegada de la Edad Moderna y con la llegada de los siglos XIX y XX, el proceso urbano se modificó. Por ejemplo, en la Edad Moderna sí que es verdad, con la llegada de la Ilustración, y que las ciudades pues intentaron empezar a organizarse, a crecer de una forma un poco más controlada, ¿de acuerdo? Y ya será cuando ya el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, cuando se produjo la explosión urbana, cuando realmente las ciudades ya empezaron a establecerse unos planes urbanísticos, donde se establecían grandes avenidas, zonas verdes. Es decir, ya en el siglo XX ya empezaron a controlarse el crecimiento y expansión de las ciudades, ¿de acuerdo? Repito, ¿qué es una ciudad? Por una ciudad entendemos como es un lugar que posee una alta densidad de población, mucha gente junta en un mismo sitio. Y luego, pues sí que es verdad que las ciudades tienen una morfología concreta, es decir, normalmente las ciudades suelen crecer verticalmente y no horizontalmente, aunque también crecen horizontalmente, pero la diferencia es que nosotros normalmente las ciudades son pisos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere vivir ahí, y entonces pues tienes que crecer en altura. Son ciudades donde tienen universidades, donde tienen mercados, donde tienen una serie de servicios que en las zonas rurales pues no van a tener. Van a tener también una influencia sobre ese territorio cercano que les rodea. Por lo tanto, las ciudades van a tener diferentes funciones, como por ejemplo va a ser una función económica, ¿vale? Van a ser los grandes centros económicos, donde van a estar los bancos, donde van a estar las empresas, van a estar en las afueras, donde van a estar los centros de decisión económica, pero también de decisión
políticas, es decir, las administraciones, lo que es el gobierno local, los gobiernos autonómicos, los gobiernos regionales, incluso los gobiernos nacionales, van a estar en las ciudades. Evidentemente no te vas a encontrar el Congreso de los Diputados en medio de un campo, no tiene sentido, ¿vale? Por lo tanto, va a ser básico la ciudad como lugar de decisión política, pero es que también va a ser un lugar de residencia, un lugar residencial, que ya lo estoy diciendo, que la característica de una ciudad es que posee altas densidades de población, por lo tanto va a tener una función residencial y evidentemente una función turística y cultural. Las ciudades tienen que venderse, las ciudades tienen que ofrecerles ocio a esa gente, ofrecerles cultura. Por lo tanto, además de bibliotecas, pues muchas zonas son, por ejemplo, Cartagena es una ciudad turística que ofrece a la peña, que ofrece a la people, pues una serie de ofertas turísticas que pues llaman y atraen también al turismo, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a seguir avanzando y vamos a pasar a lo que es el plano de la ciudad. Mira, el plano de la ciudad tenemos diferentes estructuras. ¿Qué es un plano? ¿De acuerdo? Un plano es una representación a escala de la ciudad y entonces pues ahí vienen dibujadas tanto los edificios como las calles como las zonas que tiene esa ciudad, ¿de acuerdo? Pues en cuanto a los planos hay diferentes tipos de planos, ¿de acuerdo? Primero tenemos el plano irregular y es ese plano que os he explicado hace un momento de la Edad Media donde las ciudades crecían de una forma descontrolada. Y las calles eran sinuosas, no había ningún tipo de coordinación y entonces esos planos, actualmente hay muchas ciudades que poseen ese plano en el casco histórico, es decir, la zona central de la ciudad tiene ese plano que es un plano desigual, un plano que se llama irregular. Luego tenemos los planos regulares. Muchas ciudades combinan los dos, es decir, el centro histórico de la ciudad es la zona antigua, la zona medieval, que es un plano irregular, y luego las zonas más modernas tienen planos regulares. Y planos regulares tenemos tres tipos de planos regulares. Un plano regular que puede ser un plano en cuadrícula, que es como este que he dicho que utilizaban los romanos, que las calles están dispuestas en ángulos rectos. Luego tenemos un plano radiocéntrico, ¿de acuerdo? Como si fueran los radios de una bicicleta. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un plano lineal, que es en función, es decir, en función a una calle principal se van poniendo de forma paralela otro tipo de calles, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que dividir también entre lo que es el centro urbano y la periferia. Mira, el centro urbano es lo que se conoce como el casco histórico o el centro de la ciudad propiamente dicho. Y luego la periferia son las zonas de expansión de esas ciudades que normalmente suelen ser zonas residenciales donde vive donde son barrios que tienen otro tipo de servicios, que no suelen ser ya zonas edificadas altas, sino suelen ser chalés, suelen ser duples, suelen ser zonas residenciales y zonas de expansión de esas propias ciudades. Bueno, por último quiero hablar brevemente, antes de hablar de los problemas que plantean las ciudades, quiero hablar de unas pequeñas definiciones, porque por ejemplo me gustaría definir lo que es la metrópoli. Lo que es la metrópoli, ¿qué es? La metrópoli es la ciudad, pero aquella ciudad que es capaz de ejercer una influencia sobre el espacio que le rodea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Cartagena sería la metrópoli y el espacio que la rodea, otras ciudades menores como La Unión, Los Alcázares, Fuente Álamo, Mazarrón, tienen influencia sobre esta ciudad, ¿de acuerdo? Esta ciudad ejerce influencia sobre esas ciudades más pequeñas, por eso, porque tiene algunos servicios, por ejemplo, servicios judiciales, servicios policiales, que no tiene la otra ciudad y tienen que depender de esa metrópoli, de ese lugar más importante. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos que hablar de las conurbaciones y las megalópolis. ¿Qué son las conurbaciones? Mira, la conurbación es cuando dos o más ciudades han crecido tantísimo que llega un momento en el que se juntan, en el que chocan, en el que no se distingue entre espacio urbano, espacio rural, sino que las dos ciudades se juntan. Dos o más. ¿Y qué son las megalópolis? Las megalópolis es cuando diferentes conurbaciones, es decir, dos ciudades se han juntado, luego se juntan con otras, se forma una gran conurbación. Bueno, pues cuando diferentes conurbaciones se han juntado, pues estamos hablando de una megalópolis, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se juntan estas megalópolis? Mediante las redes urbanas. Las redes urbanas son los lugares o las carreteras, las vías de comunicación que se unen entre las ciudades. Lo último que quiero hablar es el problema que presentan las grandes ciudades. Las grandes ciudades presentan unos problemas, por ejemplo, como son las necesidades de abastecimiento de agua, tienen que tener trasvases, tienen que tener acueductos, tienen que tener un buen servicio para abastecer de alimentos a las ciudades, pero sobre todo tienen grandes problemas como son la ordenación del tráfico y los problemas que genera la contaminación. En las ciudades normalmente se tiene mucha generación acústica y hay muchísima contaminación que está producida tanto por los coches, por los vehículos, como por ejemplo por los aire acondicionados y por las calefacciones. Eso es lo que se denomina el smog, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas ciudades presentan esta serie de problemas que en zonas rurales no los tenemos.
Simplemente es esto, no quiero avanzar mucho más en el tema 4 porque también tengo que hacer el repaso del tema 5. Así que, chao, chao, espero que os sirva y nos vemos pronto.